Perfecto, bueno, entonces les doy la más cordial bienvenida tanto a quienes se encuentran aquí conectados de forma síncrona como para quienes están viendo la sesión de forma resumida con posterioridad. Esta es la sesión síncrona que tenemos sobre el módulo de sociedades y contratos mercantiles y tiene por objeto, obviamente, abordar algunas temáticas que son referentes a nuestro módulo en relación con el derecho societario, los contratos mercantiles y obviamente el comercio internacional. Y la forma en la que vamos a llevar a cabo la sesión es muy sencilla, lo explico para quienes están aquí presentes, para que obviamente todos sepamos cómo se va a llevar a cabo la dinámica de la sesión. En una primera parte voy a abordar algunos temas referentes a las lecciones que ven en su módulo y posteriormente en una segunda parte voy a tratar de hacer un paso generalizado, panóptico, de los diferentes retos que tienen que realizar, haciendo algunas recomendaciones de lo que en mi experiencia puede ser lo que más se les complica o algunas cuestiones de forma que a veces no se entienden con claridad las instrucciones y pues vamos a platicar un poquito en relación a ello, ¿no? Reitero mi nombre, creo que no lo había mencionado, soy su asesor Alfredo Hernández Pérez, es un gusto acompañarles en este módulo y en el desarrollo de su carrera profesional y lo que voy a hacer en este momento es compartir una presentación con el objeto de que podamos tener un apoyo visual y no nos perdamos en el intento de llevar a cabo la videoconferencia. Ahí les preguntaría a Carla y Esteban, ¿ya se está proyectando la presentación? Sí, ya Sí. está. Perfecto, Sí. muy bien. Entonces, en este mismo sentido, para quienes se encuentren aquí conectados de manera síncrona, hacerles de conocimiento en cualquier momento, si quieren tomar el uso de la voz, pueden levantar la mano, activar su micrófono y hacer una pregunta sin ningún problema, lo podemos abordar. Si gustan esperar y pasar a la última parte de nuestra sesión y hacer las preguntas hasta el final, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Siéntanse completamente libres de tomar el uso de la voz y de hacer alguna pregunta, algún comentario, algún cuestionamiento. De mi parte no hay ningún problema. Lo único que sí encargaría, y lo comento ahorita, a ver si se conecta alguien con posterioridad, es que una vez que realicemos nuestra participación, desactivemos nuestro micrófono con la intención de que no se esté filtrando el ruido y pues también nuevamente con la intención de que no digamos por ahí algo que no queríamos que se supiera de forma generalizada, ¿no? Entonces nada más hay que tener mucho cuidado con nuestro micrófono. Si quieren hacer una participación, se realiza sin ningún problema, terminamos, apagamos o muteamos nuestro micrófono y con eso es más que suficiente. Perfecto. Bueno, entonces, ya está. Muchas gracias, Esteban. Entonces, ya se está viendo en la presentación, vamos a abordar tres elementos, tres temáticas fundamentales en el módulo de sociedades y contratos mercantiles. El primero de ellos son las sociedades mercantiles, obviamente, que es el derecho societario y el derecho societario mexicano, el cual podemos revisar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. El segundo es lo que tiene que ver con los contratos mercantiles, que vamos a abordar qué es un contrato, en dónde se ubica, en qué clasificación general del derecho lo podemos encontrar y qué diferencia hay con la otra grande clasificación del derecho. Y por último, pues vamos a hacer algunos señalamientos en relación a lo que es el comercio internacional y a la regulación que podemos tener a cabo en este bloque internacional de naciones y algunos aspectos que tienen que ver obviamente con la contratación, la compra de mercaderías de forma internacional, ¿no? Estos tres áreas temáticas pues son sinceramente los elementos que integran a nuestro módulo y a partir de ellos yo esperaría que tuviéramos elementos para probablemente entender con mayor medida el propio módulo y obviamente también para tener mayores insumos o herramientas para poder realizar los retos que les requiere el propio periodo lectivo, el módulo como tal, ¿no? Entonces, empezaríamos con lo correspondiente a las sociedades mercantiles y uno de los elementos muy importantes que tenemos que destacar cuando hablamos de una sociedad mercantil es que estamos refiriéndonos a una persona moral. Y esto es algo básico en cuanto al entendimiento de la personalidad jurídica, de quiénes son, qué sujetos son los que tienen la capacidad de actuar jurídicamente.
Y vamos a encontrar que existen personas físicas, que en este caso puedo ser yo, Alfredo, Esteban, cualquier persona con nombre y apellido y que existe corpóreamente, es una persona física, tiene una capacidad jurídica cuando obviamente no está privado de sus facultades mentales, cuando es mayor de edad, reúne esos elementos o esos requisitos para ejercer su capacidad jurídica, y al ejercer esa capacidad jurídica, esa persona moral puede ser sujeta de derechos y obligaciones y celebrar obviamente actos jurídicos. Pero también tenemos otro tipo de personas, otro tipo de personalidad, que son las personas morales en el derecho mexicano y prácticamente en cualquier tipo de derecho occidental, en donde nos estamos refiriendo a entes colectivos que no existen físicamente, es decir, no podemos ver al señor Walmart o al señor Carso, estas empresas que conocemos, caminando por la calle físicamente porque obviamente no existen. De ahí que vienen algunas teorías que ustedes ya habrán leído dentro del desarrollo del módulo, que estamos hablando de una ficción jurídica cuando hablamos de una sociedad mercantil o de una persona moral, porque en estricto sentido no existen en la realidad. No podemos ver al señor Amazon caminando por la calle, porque pues simple y sencillamente no existe. Pero ¿qué sí es lo que reconoce el derecho? Si bien no existe físicamente, reconoce que hay una agrupación de sujetos, de personas, que tienen esa capacidad jurídica, que tienen un fin en común, que realizan obviamente la constitución de una persona moral y que para que pueda llevar a cabo sus funciones, el propio sistema jurídico mexicano le reconoce no la existencia material, pero le reconoce la posibilidad de celebrar actos jurídicos. Es decir, que ese grupo de personas que integran una sociedad mercantil, que integran una persona moral, en un momento determinado, como parte de la toma de decisiones colegiadas, pueda decir, bueno, pues nosotros queremos comprar tal cosa, arrendarla, venderla, depositarla, queremos pedir tal crédito, queremos pedir o contratar un seguro de fianza, queremos asegurarnos cualquier cuestión, y que ese ente colectivo pueda ser sujeto de derechos y obligaciones. Eso es obviamente la persona moral, no existe físicamente, pero el derecho le reconoce la posibilidad de celebrar actos jurídicos, con la intención obviamente de que pueda generar, en este caso cuando hablamos de sociedades mercantiles, que pueda generar el comercio, que pueda llevar a cabo acciones de especulación mercantil. Otro elemento fundamental cuando hablamos de personas morales es la voluntad jurídica, y aquí tendríamos que hacernos la pregunta si las personas morales, las sociedades mercantiles como parte de estas personas morales, tienen voluntad jurídica propia como una persona física. Y nuevamente, aquí tendríamos que hacer un paréntesis y reconocer obviamente que no tienen una voluntad como la de las personas físicas, porque no existen. Nuevamente estamos hablando de una ficción legal. El derecho, el sistema normativo mexicano reconoce la posibilidad, obviamente, de que lleven a cabo, celebren actos jurídicos, pero no, obviamente, de que tengan una existencia física, corporal. Para poder llevar a cabo y celebrar esos actos jurídicos, necesariamente necesitan de voluntad jurídica propia. De hecho, recordemos que la celebración del contrato, la celebración de cualquier acto jurídico requiere de la expresión manifiesta de la voluntad jurídica. Si yo no manifiesto mi voluntad para decir que sí quiero comprar, rentar, depositar o cualquier otro tipo de acto de naturaleza mercantil, pues el acto es nulo, porque es uno de los elementos de existencia del acto jurídico. Imagínense que a mí llegara una empresa y me dijera, pues fíjate que tienes que comprarme este lote de mercancía porque yo creo que tú me lo tienes que comprar. Y yo diría, bueno, pues ¿cuándo acepté? ¿Cuándo manifesté mi voluntad de decir que te lo quería comprar? Ah, no, eso no importa, ¿no? Se necesita la voluntad para que obviamente tú vengas y me digas, aquí está lo que tú querías comprar, lo que te comprometiste a comprar. Nuevamente, no es una voluntad que se analoga de forma similar a lo que conocemos con la voluntad de una persona, la voluntad de las ganas que un individuo físicamente quiere hacer de su vida, de su proyecto de vida, porque obviamente no es lo mismo, pero en términos jurídicos esa voluntad se requiere para celebrar contratos.
Si no se manifiesta la voluntad de las partes, no hay contrato. No hay acto jurídico entre particulares. Todo acto jurídico entre particulares requiere de la concordancia de las voluntades, de llegar al acuerdo de voluntades para decir, yo me obligo a tal cosa y tú te obligas a tal cosa. Yo tengo tal derecho y tú vas a tener determinado derecho. Esta relación que se da entre obligaciones y derechos. Lo explico muy rápidamente, como el arrendamiento. Cuando yo rento una casa, soy el arrendador, me obligo a poner a disposición la casa al arrendatario y yo voy a tener como derecho, cuando pongo a disposición del arrendatario mi casa, voy a tener derecho a que se me pague una pensión rentística. Y esto va a ser viceversa. El arrendatario va a tener derecho a disponer de la casa y va a tener como obligación pagarme la pensión rentística, ¿no? Pero siempre que hablamos de un acto jurídico entre particulares, la voluntad es indispensable. Entonces, las personas morales, las sociedades mercantiles sí tienen personalidad jurídica propia, porque de lo contrario, no podrían celebrar ningún acto jurídico. Y por último, ¿qué tipo de actos jurídicos celebran las sociedades mercantiles? Pues celebran actos de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? También lo menciona las sesiones. Es aquel acto que al final de cuentas, o como última o principal instancia, lo que busca es una especulación comercial. ¿A qué se refiere eso de la especulación comercial? Pues nos quedamos mucho con la idea del acto de comercio, ¿no? Es una especulación comercial. Pues que independientemente de la serie de actuaciones o de actividades que tengamos que llevar a cabo, llevamos a cabo todas esas actividades con la intención de que haya una ganancia y que esa ganancia pueda ser repartida a los socios de una sociedad mercantil. Esa es la especulación comercial. Hay una ganancia de por medio. No lo estamos haciendo únicamente para mantener la actividad de la persona moral, sino que lo que buscamos es obviamente que al final de cuentas haya un dividendo, hay algo que le quede para repartir a quienes se les tiene que repartir. Y aquí incluso podríamos establecer una diferencia, por ejemplo, con las asociaciones civiles o las sociedades civiles que se encuentran reguladas en el derecho civil, en donde estas no buscan ese objetivo de especulación comercial. Y me explico rápidamente con esta idea. Una asociación civil la podemos encontrar, por ejemplo, en el Teletón. El Teletón opera por obra de la gratuidad o por el Espíritu Santo o lo que sea, pues no. El Teletón contrata personal, le paga al personal, tiene proveedores, compra proveedores, renta insumos, compra insumos, tiene contratos financieros, tiene una gran cantidad de actos jurídicos. Sin embargo, su actividad al final de cuentas no busca esa especulación comercial, busca únicamente que el desarrollo de su actividad social o filantrópica se siga manteniendo. Esa es la diferencia. Pero no quiere decir que una asociación civil tiene puros contratos gratuitos o de buena onda. No, claro que no. O sea, si hay personas que realizan terapia física en el Teletón, esas personas tienen un salario y se les paga, obviamente. Vuelvo a repetir, hay proveedores, hay compras, hay cuestiones financieras, hay todo, pero el objetivo final de esa asociación civil no es la especulación comercial, es simple y sencillamente que el Teletón siga funcionando y se siga dando el servicio, este tipo de servicio social a la comunidad. Cuando hablamos de sociedades mercantiles, eso no opera. Cuando hablamos de una sociedad mercantil, estamos refiriéndonos en estricto sentido a un sujeto comercial, a un comerciante como tal. Y ese comerciante lo que busca es ganar dinero. Aquí, como suele decir el dicho, no es beneficencia, lo que se busca es dinero. Y tiene que haber una ganancia. Y si no hay ganancia, pues incluso esa sociedad mercantil empieza a entrar en números rojos y obviamente tendría que entrar en un proceso de quiebra y varios otros procedimientos legales que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario hasta aquí. No, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, eso sería en primera parte con lo referente al derecho societario. Es una parte importante de nuestro módulo. Les recuerdo, las primeras lecciones hacen referencia al derecho societario mexicano.
en varios aspectos, ahorita creo que ya los platiqué, pues son cosas que se preguntan de manera directa en los retos, en las actividades que tienen que llevar a cabo, y bueno, esperaría que nos quedara un poquito más claro este tipo de cuestiones. Podríamos entrar obviamente a hablar en lo particular de cada sociedad mercantil, eso es complicado porque son varias y la sesión sería muy, muy larga. Únicamente, ¿qué les recomiendo yo? De repente los estudiantes me dicen, ¿dónde puedo saber más en específico de cada sociedad mercantil? ¿Qué libro? ¿Qué recurso me recomienda? Y yo digo, bueno, antes de buscar algún libro, algún recurso, yo creo muy importante, principalmente, leer la Ley General de Sociedades Mercantiles y verificar todos los artículos de las diferentes especies de sociedades mercantiles. Y hago énfasis en esta palabra de especies porque el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona que el derecho mexicano reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. Entonces, no son tipos, no son clasificaciones, la propia normatividad le denomina especies de sociedades mercantiles. ¿Cuáles son las especies de sociedades mercantiles reconocidas en el derecho mexicano? Únicamente las que enlista el artículo primero. Todas las demás que nos podamos imaginar, que no están en ese artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, son derivaciones de esas mismas sociedades mercantiles. Pero es una derivación de la sociedad anónima, es una derivación de la sociedad cooperativa. Las únicas especies en concreto, lo vuelvo a repetir, son aquellas que están en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Y la recomendación es esa, leer principalmente la Ley General de Sociedades Mercantiles, y si de la lectura de la Ley General de Sociedades Mercantiles hay alguna duda, ahora sí consultar doctrina, un diccionario jurídico podría ayudar, y obviamente también si hay alguna cuestión que quisieran verificar, me pueden contactar directamente y lo podemos platicar, ¿no? El segundo elemento de nuestro módulo de sociedades y contratos mercantiles, ya pasaríamos a hablar en estricto sentido sobre los contratos mercantiles. Y esto obviamente tiene una lógica pedagógica de entender que en el derecho mercantil va a haber comerciantes, que algunos de esos comerciantes son sociedades mercantiles, y que esas sociedades mercantiles celebran contratos. Por eso mencionábamos esta idea de que se necesita la voluntad jurídica propiamente reconocida en estas sociedades mercantiles, ¿no? ¿Qué podemos establecer o enmarcar sobre los contratos mercantiles? Pues principalmente, el primer elemento fundamental es que los contratos en general, no solamente los contratos mercantiles, sino los contratos en general, son la principal fuente de obligaciones y derechos entre los particulares. Siempre que hablamos sobre derechos y obligaciones entre particulares, la principal fuente de donde brotan o donde nacen esos derechos y esas obligaciones son los contratos. El contrato es la expresión más adecuada o correcta de un acto jurídico entre particulares. Y aquí cabría la pena de establecer a qué nos referimos de acto jurídico entre particulares, porque esto es muy, muy importante. Aquí es en donde yo mencionaba, tenemos que conocer que el derecho se subclasifica en dos ramas generales muy, muy importantes, que lo dice la dogmática jurídica, en donde por un lado se nos dice que el derecho se clasifica en derecho público y por otro lado hablamos de derecho privado. ¿A qué se refiere el derecho público? Bueno, el derecho público regula todos aquellos actos de autoridad en donde el propio Estado, a través de las ramificaciones que tiene de la división de poderes, ejerce atribuciones, y esas atribuciones obviamente tienen una repercusión con los ciudadanos o los particulares o con otras autoridades. Ese es el derecho público. ¿Cómo identificamos si estamos hablando de un acto jurídico de derecho público? Pues siempre que haya de por medio la actividad de alguna autoridad del Estado, de alguna autoridad, ya sea en este caso administrativa, que se derive del Ejecutivo, eso sería en estricto sentido derecho administrativo, o alguna autoridad legislativa, alguna autoridad judicial. Todo lo que tiene que ver con un órgano del Estado es derecho público. Si está inmiscuido un órgano del Estado, eso es necesariamente derecho público.
Cuando encontramos únicamente actos jurídicos entre dos particulares, entre Alfredo y Esteban, entre Esteban y una sociedad mercantil como Grupo Carso, como Walmart, como cualquier empresa que se nos venga a la mente, pues estamos hablando de derecho privado. ¿Y qué elemento es importante destacar entre un acto de autoridad y un acto jurídico entre particulares? Una cuestión muy importante, y esto es importante no solamente para esta materia, sino para cualquier otra. Siempre que hablamos de de una atribución, de un acto de autoridad, recordemos que la autoridad está facultada legalmente para llevar a cabo sus atribuciones. La autoridad es autoridad. ¿A qué me refiero con que la autoridad es autoridad? Pues tengamos en mente, por ejemplo, lo que pasa con el árbitro en el fútbol o con cualquier referee en cualquier justa deportiva. Cuando el referee de algún deporte, el árbitro en el fútbol, ve que hay una mano en el área chica, el árbitro no llega y les pregunta a los jugadores o a quien vio que metió la mano y le dice, oye, ¿metiste la mano? ¿Estás de acuerdo en que te marque el penal? No, porque el árbitro es autoridad. El árbitro emite su determinación porque es autoridad. Esto obviamente tiene una diferencia muy grande cuando hablamos de un acto jurídico entre particulares de derecho privado. Por ejemplo, yo podría decir, Carla, ¿qué te parece si te vendo este lápiz en 200 pesos? Está casi nuevo. ¿Lo quieres? Sí. ¿Sí lo quieres? Ah, bueno, le voy a subir el precio, ya que andas muy dadivosa. 1,000 pesos por este lápiz. No, ya no. Ya no, ¿verdad? A ver, Esteban, ¿qué nos quieres comentar? Exactamente es eso, doctor. Llegar a un acuerdo, ¿no? Si usted me lo dan 200, bueno, ya diré yo si sí o no. Entonces, ahí es donde entra el raciocinio o lo del oferta y demanda, ¿no? Entre más tenga usted lápices, los da más baratos. Si tiene uno, pues lo va a dar más barato. Entonces ahí es donde entra pues son varios puntos. Ahí está, es muy bonita esta materia, ¿eh? La verdad, se desprenden muchas cosas. De una sola cosa se desprenden más. Es como comentaba usted hace rato, que el privado y público pues es diferente. Más bien, en cambio, bueno, son muchas vertientes. Como dice usted, es muy complicado hacer todo en una sola sesión, ¿verdad? Pero bueno, así básicamente es la idea del precio del lápiz, ¿no? Yo digo que no, desde el principio digo que no, porque es abusivo el precio. Es abusivo el precio. Yo no puedo llegar y decirle a Carla, te lo doy en 1,000 pesos y ni modo, me los pagas. Pues Carla, usted está loco, ¿cómo le voy a pagar un lápiz en 1,000 pesos? Ese es como bien mencionan tanto Esteban como Carla, y damos la bienvenida a nuestro compañero. Tiene que haber un acuerdo de voluntades en el acto jurídico entre particulares. Si no se da ese acuerdo entre particulares, no hay acto jurídico. Y eso es una cuestión fundamental en los contratos. En los contratos tenemos que estar de acuerdo con la propuesta que se nos hace. Si no estamos de acuerdo, no hay contrato. Y esa es la gran diferencia del acto de autoridad. La autoridad ejecuta atribuciones. ¿Por qué? Porque legalmente tengo la posibilidad de ejecutar esta atribución. Oye, pero es ilegal. Pues es un juicio de nulidad, pero la autoridad emite su determinación de manera inicial, ¿no? Si quieres impugnarla, pues tendrás que ir a un procedimiento, ya sea en derecho administrativo o promover un amparo. Pero el acto de autoridad se emite, ¿no? O sea, yo por más que le diga al de tránsito, cuando me marca el alto, el agente de movilidad o de tránsito, porque me pasé un alto, no se acerca a la ventana y me dice, oiga, ¿usted cree que se pasó el alto? ¿Le parece bien si le emito una multa? Pues no, me va a llegar y me dice, usted se pasó el alto y ahí está su multa, ¿no? Eso, vuelvo a repetir, no quiere decir que nosotros no podamos impugnarlas. Eso es el Estado de Derecho. Yo puedo impugnar con posterioridad los actos de autoridad.
pero inicialmente en esa primera instancia el auto de autoridad se emite. Por más que yo quiera decir que no y que es un agravio, se emite el acto de autoridad. En el derecho privado no, en el derecho privado tiene que existir inicialmente ese acuerdo de voluntades. Y esa es una cuestión fundamental para entender la celebración de los contratos. La celebración de cualquier tipo de contrato, ya sea civil, ya sea mercantil, contrato laboral, el que se nos venga a la mente, requiere obviamente del acuerdo de voluntades de las partes. Incluso el contrato de adhesión, y esto lo comento en relación con el reto número 4. Buenas tardes, Carlos. Con el reto número 4 hay algunos estudiantes que de repente me dicen que el contrato de adhesión es un contrato unilateral. Ojo ahí, el contrato de adhesión no es un contrato unilateral, es un contrato en donde sus cláusulas se redactan unilateralmente, pero eso no quiere decir que el contrato es en general unilateral, es bilateral o multilateral cuando hay varios implicados, porque para que el contrato se perfeccione y surta sus efectos necesita que el consumidor acepte lo que le está ofreciendo el proveedor. Entonces hay una diferencia entre decir que el contrato es a secas unilateral a decir que las cláusulas se redactan unilateralmente y con posterioridad son aceptadas por las partes. Hay una diferencia en ello, ¿no? Y cuando por ahí me comentan esta cuestión, pues les hago la precisión. Esperen, el contrato de adhesión necesita de la expresión de la voluntad del consumidor. Si no hay expresión, no hay contrato, ¿no? Imagínense, voy al Walmart y me dicen, pues usted se lleva esta tele, oye, pero yo ni tele quiero, pues se friega y se la doy a crédito, ¿no? Contrato de adhesión. ¿Pero por qué? Pues porque es unilateral, ¿no? ¿No? Te tengo que decir que sí quiero la tele, que sí quiero el crédito para esa tele, ¿no? Pero bueno, esa es la gran diferencia. Estamos hablando de derecho público, de derecho privado. En el derecho privado, la principal fuente de las obligaciones son los contratos, y esos contratos necesitan de la expresión de la voluntad, el acuerdo de voluntades. ¿Para qué sirven los contratos? Fundamental, pues porque nos dan certeza y seguridad jurídica. Cuando nosotros redactamos un contrato, tenemos la certeza y tenemos la seguridad de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Que tú dijiste que me tenías que pagar renta en tal cantidad, ¿qué dice el contrato? Que me la tenías que pagar en forma electrónica, en mi casa, el día tal, a tal hora, en tal lugar, en tal cuenta, pues ¿qué dice el contrato? El contrato nos da esa certeza y esa seguridad jurídica de cómo es que se establecieron los derechos y las obligaciones entre las partes. Ya abocándonos a los contratos de naturaleza mercantil, van a tener un propósito, vuelvo a repetir esta palabra, de especulación comercial, en donde al final de cuentas lo que se busca es maximizar una ganancia. Y aquí pongo un ejemplo nuevamente. Yo puedo rentar una casa habitación en donde el objeto, la finalidad del contrato es habitar la casa y ahí vivir. Y por eso es un contrato de casa habitación, en donde no tengo una especulación comercial. Entonces ese contrato se va a regir obviamente por el derecho civil. Es un contrato de arrendamiento de casa habitación. Pero si por ejemplo yo rento un local comercial en una plaza pública, porque ahí voy a vender palomitas, tortas, lo que sea, el objeto y la finalidad de ese contrato es tener una especulación comercial. Es decir, al final de cuentas no es que yo quiera ir ahí a hacer tortas o palomitas, es que las voy a vender y voy a tener una ganancia. Y al verificar este objeto y esta finalidad plenamente comercial, pues estamos hablando de un acto jurídico de derecho mercantil, ¿no? A diferencia de lo que encontramos con el derecho civil. Esto de repente se complica y a veces a algunos estudiantes les causa dificultad. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de un acto, de un contrato de naturaleza mercantil, cuando encontramos esa especulación comercial. Cuando el objeto y la finalidad no es que llevemos a cabo una actividad, sino que esa actividad al final de cuentas o en última instancia me va a dar dinero como tal. También eso es ¿cómo identificamos un contrato de naturaleza mercantil o comercial? Objeto, finalidad, la especulación comercial, o cuando una de las partes, solamente una de las partes, es acreditado un sujeto mercantil o un comerciante. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier contrato que yo realice con una sociedad mercantil se va a regular siempre
por el derecho mercantil. Esto lo determina el Código de Comercio. Entonces, siempre que, oye, pero yo no soy comerciante, sí, pero hice un contrato con Electra, con Liverpool, es un contrato mercantil. Su finalidad obviamente va a ser de especulación comercial y aparte pues lo estás haciendo con un comerciante plenamente acreditado, es una sociedad mercantil. Y por último, cuando hablamos de los contratos mercantiles, tenemos que tener en perspectiva que estos se encuentran regulados, obviamente los contratos comerciales se encuentran regulados por la materia mercantil. Y me refiero a la materia mercantil porque, a diferencia de lo que encontramos con el derecho civil, en el derecho civil, en el ámbito federal o en el ámbito local, dependiendo de la entidad federativa en la que se encuentren, pues nada más vamos a tener el Código Civil sustantivo, Código Civil en términos generales, Código Civil Federal, y la normatividad adjetiva, que es procedimiento, que es el Código de Procedimientos Civiles, y se acabó. O sea, toda la regulación civil se encuentra en esos dos ordenamientos jurídicos. Cuando hablamos de materia mercantil no es tan sencillo. Cuando hablamos de materia mercantil vamos a tener el Código de Comercio, vamos a tener la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, vamos a tener a la Ley Federal de Protección al Consumidor, vamos a tener a la Ley General de Sociedades Mercantiles, vamos a tener una gran cantidad de normatividad, que toda esa normatividad es mercantil. La materia mercantil es facultad exclusiva del legislador federal, es decir, del Congreso de la Unión. Todo lo que es aspecto mercantil no se regula por las entidades federativas, sino por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y a diferencia de la materia civil, hay muchos ordenamientos que son de naturaleza mercantil, mucho más de los que creemos. Vamos a encontrar muchos contratos mercantiles, obviamente, en el Código de Comercio, pero vamos a encontrar más contratos mercantiles en otros ordenamientos jurídicos. El caso que ya platicábamos del contrato de adhesión, el contrato de adhesión no se encuentra regulado en el Código de Comercio, se encuentra regulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y así vamos a encontrar muchos. Vamos a encontrar el contrato de seguro, el contrato de fianza, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con materia financiera, es mercantil, y la materia financiera es una subrama, obviamente, del derecho mercantil. Entonces, siempre que hablamos de un acto que tiene especulación comercial, que hay un sujeto que es evidentemente comerciante, como podría ser una sociedad mercantil, pues ese acto se tiene que regular por la materia mercantil. ¿Por qué ordenamiento jurídico? Pues hay que buscar qué tipo de acto se celebró, qué tipo de sujetos son, cuáles son las condiciones y cuál es el contrato que se actualiza, obviamente, al acto que se celebró. Pero bueno, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? No, ninguno, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, pasamos al último bloque de este repaso generalizado de nuestro módulo, que tiene que ver con el comercio internacional. Son las últimas lecciones del módulo y es el último reto que deben de llevar a cabo, en donde empezamos a hablar obviamente del comercio al interior del derecho mexicano, perdón, y siempre que hablamos de comercio va a existir esta gran necesidad de globalidad, en donde las mercancías y obviamente el capital se pueda mover libremente por cualquier país, y que a eso es obviamente lo que le llamamos globalización, a lo que se le suman, por ejemplo, los tratados de libre comercio, muchas otras cuestiones, y a lo que nos referimos en términos generalizados como el comercio internacional, que es fundamental al día de hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Dicen algunos economistas, ahí hay gente que está más de acuerdo, otros que no, que ningún país en el mundo es totalmente autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países necesitamos de otros países para poder generar los insumos que necesitamos. Eso quiere decir que las mercancías se tienen que mover de un país a otro, que no podemos ser completamente autosuficientes. Hay a muchas personas que no les gusta mucho esta idea, pero la verdad es que los hechos y la realidad es que si no hay ningún país autosuficiente, ¿no? De hecho, ni siquiera Corea del Norte es un país autosuficiente porque recibe muchos productos directamente de China, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la verdad es que podremos tener muchas ideas, pero pues no, la verdad es que no hay países que sean autosuficientes, ni mucho menos. La lógica es que vayamos a la globalidad y que haya cada vez más facilidad entre quienes pueden producir ciertas cuestiones, ciertos productos, ciertos insumos, pues los produzcan y obviamente los traspasen a quienes ese tipo de productos son muy difíciles y que los otros hagan otro tipo de productos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una dinámica a veces injusta en esto, eso obviamente, ¿no? Hay países del primer mundo y países que asumen una dinámica muy ventajosa, ¿no? Pero eso no quita de que podamos creer que hay países autosuficientes. Entonces, el comercio internacional es algo indispensable al día de hoy, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en mente cuando hablamos sobre comercio internacional? Pues que estamos en un contexto de supraterritorialidad. Esta palabra algo larga, ¿qué es la supraterritorialidad? Bueno, la supraterritorialidad hace referencia a cuando celebramos un acto jurídico entre particulares, pero ese acto se va a realizar en un país, puede ser México, puede ser España, puede ser Brasil, en donde yo soy mexicano, hago una compraventa, pero la compraventa la realiza una persona que se encuentra en Brasil y bajo ese elemento de supraterritorialidad que sale de mi territorialidad, porque estoy hablando con alguien de Brasil, puede existir este conflicto en donde, pues, ¿cuál es el ordenamiento jurídico y los órganos, instituciones, los órganos del Estado que pueden dirimir las controversias? Es decir, yo le compro unos lotes de mercancías a una persona que se encuentra en Brasil, me manda la mercancía y la mercancía no funciona, me la manda incompleta, no me la manda, me manda otra cosa y hay una controversia. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo puedo reclamar yo a esa persona? Yo, obviamente, que me encuentro en México, voy a querer reclamar con el Código de Comercio, pero la persona que se encuentra allá probablemente dirá, pues es que yo te mandé todo bien. Ah, no, yo no quiero que se utilice el derecho mexicano, yo soy brasileño, yo quiero que se utilice el derecho brasileño. Y de loco me voy a ir a litigar a México. Y lo mismo diré yo, ¿no? De loco me voy a ir a litigar un asunto a Brasil. Imaginen lo costoso que puede ser. Entonces, ese es el contexto de supraterritorialidad. ¿En dónde hay una necesidad de regular jurídicamente el comercio internacional? Pues principalmente cuando hay controversia. Realizamos un acto jurídico de naturaleza mercantil y hay una controversia. Si yo compro mercancía a un comerciante en cualquier parte del mundo y la operación se realiza perfectamente bien, pues no hay controversia y todos estamos contentos y felices, ¿no? La persona se ganó su dinero, yo tengo acá el producto, lo estoy vendiendo y estoy teniendo una especulación comercial. Estoy ganando dinero de comprar algo barato y después yo venderlo a minoría acá en mi país, ¿no? O revenderlo incluso a otro país, que pues es obviamente algo que se puede hacer, ¿no? Pero aquí estamos, el comercio internacional y lo que tiene que ver con el derecho principalmente, porque incluso hay una carrera que se llama logística internacional, que es de cómo se da el tránsito de mercancía y es algo que obviamente nosotros tenemos un conocimiento, las y los abogados, pero pues lo que nos dedicamos es verdaderamente al conflicto, ¿no? Y ese conflicto es cuando hay una controversia entre las partes. Las partes van a querer utilizar su normatividad, eso es obvio, eso siempre va a pasar, ¿no? Pero no puede ser así. Por eso obviamente estamos hablando de un derecho internacional privado. ¿Cómo resolver controversias y conflictos con personas que se encuentran en una jurisdicción totalmente distinta, en estados totalmente distintos? ¿Y cómo podemos entender esta jurisdicción? Bueno, el segundo punto que nos muestra aquí la diapositiva es que tengamos en perspectiva que la fuente de obligaciones en el comercio internacional, en este contexto de supraterritorialidad, esa principal fuente es la autonomía de las partes. ¿A qué se refiere este concepto de la autonomía de las partes en el comercio internacional? Pues que las partes pueden decidir para sí mismos
qué jurisdicción, es decir, qué órganos jurisdiccionales o qué órganos de arbitraje pueden conocer del asunto en caso de controversia y qué normatividad es la que se va a utilizar para resolver la propia controversia. Si yo le compro mercancía a una persona en Brasil y la persona de Brasil, el contacto de Brasil me dice, oye, yo tengo presencia legal en México, tengo oficinas, tengo despacho en Brasil. Yo no tengo ningún problema que en caso de controversia pactémoslo, se desarrolle el juicio en México con el derecho mexicano. ¿Por qué? Pues porque tengo presencia legal en México, porque tengo oficinas en México. Obviamente eso a mí me va a dar certeza y seguridad, ¿no? Pues qué mejor, ¿no? Buen precio, mejor precio que si lo compro aquí, y si hay algún problema, algún defecto, se resuelve el asunto aquí en México. ¿Por qué? Pues porque esta empresa, este vendedor, sí tiene presencia legal en mi país. Hay muchas veces en donde no opera eso, que la empresa, el vendedor al que estamos comprando ciertos productos no tiene presencia legal en nuestro país. Pero de mutuo acuerdo, con esa autonomía de las partes, podemos llegar a un acuerdo. Bueno, se va a resolver en tal país, en tal jurisdicción, con tal normatividad, o incluso las partes en su plena autonomía pueden decir, hay que nombrar un arbitraje, un tercero, un externo, una cámara de comercio internacional, por ejemplo. Hay que poner o establecer como normatividad los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Están en su plena voluntad de establecerlo, ¿no? Lo que las partes pacten para sí mismo es lo que se va a volver, digámoslo de alguna forma, como ley para ese contrato. Esto es una de las máximas que establece el derecho internacional privado. Las partes deciden para sí mismos cómo es que se puede resolver una controversia futura. Y eso sería lo óptimo, obviamente, que cuando estamos realizando, celebrando un contrato de esta naturaleza de comercio internacional, nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, pues se va a resolver de tal forma, ¿no? Sin embargo, vamos a entrar en un supuesto en donde las partes hacen este tipo de compraventas, celebran cualquier tipo de contrato de traslado, depósito, tránsito, transportación, lo que sea, y nunca establecen la normatividad aplicable ni tampoco la jurisdicción sobre la cual se van a someter para resolver una posible controversia. ¿Qué pasa en ese momento? Vuelvo a repetir, la autonomía de las partes es ley, pero si no establecemos de mutuo acuerdo cómo es que se va a definir todos los aspectos del contrato, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues bueno, también el derecho internacional privado nos establece que si los países en los que son partes, las personas que celebraron el contrato de supraterritorialidad de forma internacional, hay un instrumento internacional en donde ambos países hayan firmado y ratificado algún tratado o instrumento de derecho internacional y es aplicable, pues ese instrumento se vuelve la normatividad aplicable. Hay un instrumento utilizado de manera mundial, que es la Convención de Viena para la venta de mercaderías, en donde la gran parte de los países occidentales han firmado dicho instrumento internacional, en donde incluso es un instrumento internacional más firmado y al cual se han adherido más países que incluso a la Carta de las Naciones Unidas. Porque esto es impresionante, aparte. No todos los países están dispuestos a respetar derechos humanos, pero hay más países que están dispuestos a entrar a la venta y compra de mercancías. Por eso, muchas veces instrumentos internacionales de materia comercial mercantil tienen más adherentes, más países que se han sumado en su ratificación y aprobación que incluso la Carta de las Naciones Unidas. Esto es un dato muy, muy, muy interesante para mí, ¿no? O sea, hay países de Medio Oriente, de ciertas partes del mundo, donde dicen, pues no, como que esas cosas culturalmente chocan con nosotros, a eso que le llaman derechos humanos y a ciertas cuestiones en particular, pero negocios sí queremos hacer, ¿no? Eso sí queremos hacer, sí queremos vender petróleo, sí queremos hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, si estamos ante la celebración de un contrato en donde yo y, por ejemplo, Carla está en España, yo estoy en México, y celebramos un contrato
de comercio internacional, no establecimos, no ejercimos nuestra autonomía para determinar cada uno de los elementos del contrato, entre ellos la normatividad, la jurisdicción, pues obviamente lo que nos va a ser aplicable es la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tanto España como México sí han firmado dicho instrumento internacional. La Carta de las Naciones Unidas es un instrumento internacional global, independientemente de dónde se encuentre el país. Hay instrumentos regionales, hay instrumentos que aplican únicamente para el continente americano o para el continente europeo, según sea el caso en donde se encuentran, ¿no? Yo no puedo nombrar un instrumento de derecho internacional regional para América cuando el país al que le estoy comprando está en Europa, obviamente. Si Carla está en España, va a decir, bueno, ¿y a mí qué? A mí qué los acuerdos internacionales firmados bajo la OEA, la Organización de Estados Americanos, si yo estoy acá en Europa. Ahí lo que tenemos que nombrar es el instrumento internacional correcto y adecuado. El global es la carta, la Convención de Viena para la compra de mercaderías, y hay obviamente instrumentos regionales. Tenemos obviamente que revisar. Siempre ejercer el derecho es una cuestión de revisar constantemente cómo es que se puede actualizar la normatividad al caso concreto que tenemos. Siempre es una cuestión. El buen abogado no es que lo sepa todo de manera inmediata, el buen abogado es el que revisa, estudia y logra analizar cómo es que se puede resolver algún caso, alguna situación conforme a la normatividad. Siempre hay que estar revisando y consultando, obviamente, ¿no? Y por último, ¿qué pasaría si, por ejemplo, celebramos un acto de comercio internacional con un país en donde pues no tiene ningún tipo de instrumento internacional, ninguna cuestión de tal naturaleza? Pues en primer lugar, ojo, no hay que hacerlo, ¿no? A lo mejor nos da muy buen precio sobre algunos productos alguien que está en Kazajstán, que alguien que está en Brasil, pero pues si el de Brasil, obviamente hay instrumentos internacionales y aparte tiene presencia legal en mi país, pues aquí aplica el dicho de que muchas veces lo barato sale más caro, ¿no? Mejor hay que irnos por lo que nos dé más certeza y mayor seguridad. Pero bueno, si no hay ni siquiera instrumento internacional aplicable, hay una serie de reglas que establece el derecho internacional privado para dirimir las controversias, ¿no? Como el elemento de cultura, de los idiomas, cuál sistema jurídico es más predominante para ambos estados, que se pueda utilizar como un modelo aplicable. Vuelvo a repetir, el idioma, las cuestiones culturales, las cuestiones geográficas, y bajo ese elemento pues podríamos encontrar ya en un posible aplicación de una controversia legal internacional el hecho de que se determine cuál es la normatividad aplicable. Esto no debería de pasar ya hoy en día, ¿no? Debería de ejercer el comercio internacional requiere de profesionales y requiere prácticamente quedarnos en el punto 2, en donde las propias partes establezcan con plenitud y con claridad cómo es que se va a resolver una controversia. Vuelvo a repetirlo, se pueden someter a un instrumento internacional, se pueden someter a una jurisdicción en particular, a una normatividad, o incluso solicitar determinar en el propio contrato la aplicación de un arbitraje comercial, en donde es un tercero particular y ese árbitro pues va a conocer el dicho, las pruebas, los elementos de las partes y va a emitir una resolución. Y eso se puede perfectamente y tiene pleno valor. Pero lo adecuado, lo correcto y lo profesional es quedarnos en el punto 2, ¿no? Obviamente no está por demás decir todo lo demás, pero eso es lo que debería de hacer, lo que debería de pasar, ¿no? Pero bueno, con esto pues damos por terminado este repaso generalizado sobre el contenido del módulo, y como les había comentado a quienes se conectaron desde un inicio, la segunda parte de la sesión es abordar un poquito los retos que tienen que realizar, hacer algunas recomendaciones muy, muy rápidas para no quitarles más de su tiempo. Yo sé que es domingo y es una hora complicada, pero sí para que, tanto para quienes están de forma síncrona presentes en este momento, como para quienes van a revisar la grabación con posterioridad, y vayamos limando algún tipo de dudas o
o cuestiones que no tenemos con plena claridad para el desarrollo de nuestros retos, ¿no? Y bueno, empezaría con el reto 1, que el reto 1 es un cuestionario en el cual yo no tengo participación. Ustedes elaboran, contestan su cuestionario, lo resuelven y obviamente tienen 2 oportunidades. Hay que revisar las lecciones a cabalidad, hacer anotaciones. La anotación siempre es un proceso pedagógico para obviamente aprender mejor las cosas. Yo lo recomiendo, que tengan obviamente su libreta de apuntes, de repaso, que vayan generando ese sistema de aprendizaje que a algunos les gusta poquito más o menos, pero es una forma obviamente como se aprende, ¿no? Entonces yo no tengo participación en el reto 1, la recomendación es obviamente analizar con detenimiento y a detalle las lecciones y cuando se sientan seguros, pues realizar obviamente el cuestionario. El reto 2, el reto 2 es la resolución de 2 cuestionarios, y esto es importante, esto es la gran controversia prácticamente del módulo. El reto 2 tiene 2 cuestionarios, es más que algo sustantivo, es algo de mera forma y una recomendación para todos y todas. El reto 2 tiene 2 cuestionarios, un cuestionario que se responde en el documento que me entregan y que vienen las instrucciones del reto, y hay otro cuestionario que cuando ustedes ingresan al foro, ahí establece las preguntas que son preguntas distintas. Esas preguntas del foro se responden en el foro y hacemos captura de pantalla de nuestras respuestas y esas capturas de pantalla las insertamos en nuestro documento. Pero tenemos que resolver los 2 cuestionarios. ¿Por qué hago este señalamiento, este detenimiento? Yo creo que algunos me dirán, pues es obvio, yo vi los 2 cuestionarios, pero la verdad es que por cada grupo de 50 estudiantes hay como 15 que me entregan un solo cuestionario. Entonces, si por ahí hay alguien que me entregó un solo cuestionario, pues no, tampoco pasa nada, a todos se nos puede ir, pero son 2 cuestionarios, ¿no? Hay que ver que son 2 cuestionarios. Para la realización del cuestionario, la verdad es que no creo que sea más que creo que es más que suficiente el analizar sus lecciones, verificar obviamente el contenido de las lecciones, los documentos y los enlaces que les dan, e incluso probablemente también hacer algunas anotaciones de la sesión que tuvimos el día de hoy para resolver las preguntas, y creo que verdaderamente no les daría ningún problema resolver el reto, ¿no? El reto número 3, clarificar las instrucciones que da el reto número 3. El reto número 3 solicita el análisis de 3 especies de sociedades mercantiles, y vuelvo a hacer el énfasis en la palabra especies, porque nos está refiriendo a las que enmarca o a las que enlista el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esas y ninguna otra. El reto dice analizar 3 especies de sociedades mercantiles mexicanas o internacionales. El reto y la rúbrica da la posibilidad de que analicen una sociedad internacional análoga o similar a las que tenemos aquí en el derecho norteamericano, en cualquier otro sistema jurídico. Hay estudiantes que así lo hacen y que, por ejemplo, hacen un contraste de la sociedad de responsabilidad limitada en el derecho mexicano y en el derecho venezolano. Sociedad anónima en el derecho mexicano y en el derecho norteamericano. Creo que es un ejercicio correcto y adecuado. Sin embargo, mi recomendación, yo les recomendaría completamente a que se aboquen únicamente a las sociedades mercantiles que dice el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La enseñanza va de lo menos a lo más. Primero hay que saber y tener claridad con lo más sencillo, con lo que es nuestro derecho interno, y después podemos ir haciendo derecho comparado, análisis comparativo, ¿no? Sin embargo, pues el reto y la rúbrica, las instrucciones lo permiten. Pero si lo van a hacer, es fundamental, si van a mencionar una sociedad mercantil regulada por un sistema jurídico distinto, es fundamental que me citen de qué sistema jurídico y el fundamento legal. De lo contrario, pues yo no tengo posibilidad de saber a qué se están refiriendo, ¿no? Y obviamente va a haber una penalización en su evaluación. Por eso, sinceramente, creo que es mucho más sencillo abocarnos a lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Quienes me hacen ese comparativo son principalmente estudiantes que son de otros países, que hay muchos estudiantes que son de otros países. Hay estudiantes de Colombia, hay estudiantes de Venezuela, hay estudiantes que también están en Estados Unidos y que creo que para ellos es todavía un ejercicio adecuado el llevar a cabo esa comparación, ¿no?
Si no es el caso, creo que no es necesario. Y más porque la realidad, la práctica jurídica en nuestro país es que las sociedades mercantiles son mexicanas. Cuando viene el grupo Walmart a México, cuando viene cualquier grupo de sociedades mercantiles, se constituyen como sociedades mercantiles mexicanas. No operan como sociedades mercantiles extranjeras. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones para esas sociedades mercantiles extranjeras. Es mucho más sencillo constituir una empresa aquí dentro del país. Entonces, no solamente es por práctica, por elemento teórico normativo, es porque en la práctica, en el ejercicio profesional real, las empresas que son transnacionales se constituyen como empresas mexicanas, ¿no? Entonces, la verdad es que no vería yo incluso la necesidad de eso. Les recuerdo nuevamente que los asesores no hacemos el contenido de la plataforma ni la rúbrica de evaluación, solamente evaluamos conforme a lo que ya está establecido, ¿no? Entonces hay que hacer el análisis de 3 sociedades mercantiles y hay elementos que establecen concreto. El análisis sobre qué, sobre su constitución, tipos de socios, limitaciones o desventajas para el ejercicio de determinados giros comerciales, y obviamente hay que hacerlo a detalle, ¿no? Abordando cada uno de esos elementos de esas 3 sociedades mercantiles que nos establecen. De repente hay estudiantes que hablan de todas las sociedades mercantiles que enlista el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero prácticamente nada más establecen el concepto de cada sociedad mercantil. Pues obviamente eso es incorrecto. El reto jamás pide que hables de forma generalizada o que des el concepto de las diferentes sociedades mercantiles. Dice, escoge 3 y analízalas a detalle. La intención de los elementos que les pide analizar el reto 3 es que ustedes puedan conocer de forma generalizada cuáles son esas limitantes, esas ventajas, desventajas que tiene cada tipo de sociedad mercantil para la constitución de una empresa en particular, porque dependiendo de la sociedad mercantil que elijamos, es el tipo de empresa o de negocio que vamos a tener. Por ejemplo, la sociedad de nombre colectivo está creada específicamente para empresas profesionales. ¿A qué me refiero con empresas profesionales? Cuando ponemos un despacho y somos varios socios. La empresa adecuada para ese tipo de negocios, de empresas, es la sociedad en nombre colectivo. Cuando somos médicos y ponemos una clínica en donde el nombre de los 3, 4 médicos aparece en el nombre de la clínica, o somos contadores, abogados, arquitectos, esa es la sociedad mercantil para ese tipo de giros, para ese tipo de negocios. ¿Para quién es, por ejemplo, la sociedad anónima? La sociedad anónima es para empresas transnacionales, para empresas muy, muy grandes y para empresas que tienen todo un aparato de administración, de vigilancia, de recursos humanos, de contabilidad, de departamento jurídico, que tienen la posibilidad de cumplir con todos los requisitos que establece la sociedad anónima. ¿Por qué tiene tantos requisitos la sociedad anónima? Porque es la que puede entrar en cotización en bolsa. Y cuando entra en cotización en bolsa, pues se puede prestar a actos ilícitos, o lo que se suele decir como lavado de dinero, ¿no? Por eso, el Estado mexicano le pone más requisitos, les pide libros, les pide consejo de vigilancia, les pide consejo de administración, y son las sociedades más vigiladas y reguladas. Tanto al día de hoy que, si bien hace 20 años la sociedad anónima era la más utilizada en México, hoy en día ya no es la más utilizada. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos requisitos que es difícil llevarlos a cabo. Y que prácticamente todos sus beneficios los encontramos en la sociedad de responsabilidad limitada, con algunas cuestiones por ahí. El principal candado que tiene la sociedad de responsabilidad limitada es que sigue siendo una sociedad cerrada. No puede haber esta inyección de capital como lo que es la bolsa, y también porque está cerrada a 50 socios. Entonces, está controlado ahí, ¿no? Pero si nuestra intención es una empresa que va a cotizar en bolsa y que cualquier persona que venga con dinero puede comprar acciones, sociedad anónima. Y así vamos a ir encontrando, obviamente, que cada sociedad está hecha para un tipo de negocio, un tipo de empresa en particular, ¿no? Entonces, si no se denota eso en el trabajo, pues obviamente quiere decir que lo hicimos no de la forma más rigurosa posible, ¿no?
¿Qué se necesita para hacer el reto 3? Ley General de Sociedades Mercantiles. Yo no creo que se necesite ningún libro, ninguna otra fuente de consulta. De todos modos, las propias lecciones ya les dan una referencia bibliográfica en la biblioteca digital, en donde la referencia bibliográfica aborda cada una de las sociedades mercantiles. Revisen bien las lecciones, ¿no? Eso sería por el reto 3. El reto 4 es un cuadro comparativo, ya hablando sobre los contratos mercantiles. Es un reto sencillo, desde mi punto de vista. Me dicen, ¿qué fuente puedo consultar para el llenado del cuadro comparativo? Sencillo, nuevamente. Para encontrar características y las obligaciones o las actividades que deben de hacer las partes en cada tipo de contrato, no hay más, no necesitan ninguna otra fuente de consulta más que el Código de Comercio, en donde todos los contratos que tiene esa tabla de contenido, ese cuadro comparativo, se encuentran en el Código de Comercio, que son los contratos concurrentes con el derecho civil. Todos esos contratos hay en materia mercantil como en materia civil, se encuentran regulados en el Código de Comercio, y ahí en el Código de Comercio ustedes van a poder ver obligaciones de cualquiera de las partes, dependiendo del tipo de contrato que estén hablando. Si queremos hacer el cuadro comparativo únicamente con lo que nos mencionan las lecciones, sin revisar el Código de Comercio, van a batallar mucho. Si tienen a la mano el Código de Comercio y tal cual así van agarrando contrato por contrato, pues prácticamente es únicamente trasladar la información. No se necesita nada más, la verdad. Ahí varios estudiantes se ve que batallan para poner las obligaciones de las partes, las características, porque lo quieren resolver únicamente con el contenido de las lecciones. No, hay que revisar el Código de Comercio para la gran cantidad de contratos mercantiles que establece ese cuadro comparativo, y para el contrato de adhesión, como ya lo comenté anteriormente, ese lo tenemos que buscar en la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque ese no se encuentra regulado en el Código de Comercio, y es el único contrato que mantiene el reto 4 que no es concurrente con la materia civil. El contrato de adhesión no existe en materia civil. Está regulado únicamente en materia mercantil y en específico en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, esa sería mi recomendación en general. Únicamente hay que basarnos en el Código de Comercio y en la Ley Federal de Protección al Consumidor para el contrato de adhesión. Y por último, el último reto hace referencia al comercio internacional y es un cuestionario que se tiene que resolver a través de un recurso audiovisual. Mi recomendación para este último reto, más que en el contenido de forma sustantiva, creo que es un reto también muy sencillo. Este reto sí, prácticamente con el contenido de las lecciones se puede resolver sin ningún problema. E incluso yo les mencionaría también ahí que utilizaran un poquito de lo que platicamos en esta sesión, y con eso es más que suficiente para resolver el cuestionario. Lo único que sí es importante ahí señalar es que tengan mucho cuidado con su video, ¿no? Cerciórense de que el enlace que me dejan en su documento de entrega funcione, que esté funcionando correctamente para que yo pueda ver el video, o que no se encuentre en privado, porque si está en privado, pues tampoco lo voy a poder ver, ¿no? Y principalmente con este reto, que muchas veces ahí no se les olvida cambiar la configuración de público a privado, y como es el último reto, hay veces que me lo entregan el último día del módulo, y pues mi recomendación es que no entreguen retos el último día del módulo. Es la recomendación que hace el propio reglamento de la universidad, es que no se entreguen retos después del día viernes de la tercera semana. ¿Por qué es una recomendación? Bueno, los retos se siguen aceptando y si lo entregan el último minuto del día miércoles de la última semana del módulo va a entrar. Pero la recomendación es para que puedan tener acceso a una segunda revisión. Si ustedes me entregan un reto a partir del último sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, los últimos días del módulo, por reglamento, no es una cuestión que yo diga, ya no tienen acceso a una segunda revisión. A veces
hay una segunda revisión porque la carga de trabajo lo permite. Sin embargo, esta es una disposición que tomó la propia universidad porque, no sé si ustedes lo saben, pero a veces dejamos mucho las cosas para el último momento y prácticamente en los 3 últimos días del módulo, es decir, de la última semana, lunes a miércoles, pues se entrega lamentablemente entre el 60 y el 70% de los retos. Y es humanamente imposible revisar tantos retos y revisarlos rápido y que ustedes puedan tener acceso a una segunda entrega. Entonces, pues la recomendación en términos generales es entregar los retos conforme al cronograma de actividades, porque también la rúbrica de evaluación penaliza la entrega tardía. Y vuelvo a repetir, esto no es una cuestión mía. A mí, por parte de la Coordinación de Derechos, se me revisa que aplique la rúbrica de evaluación, porque la rúbrica de evaluación establece una penalización por entrega tardía. Entonces, revisen eso. Entregar los retos en los últimos días del módulo entra en detrimento en su aprendizaje, en detrimento de la retroalimentación, y les limita pues también tener una segunda revisión, ¿no? Y esa segunda revisión a veces se vuelve fundamental en el reto 5, porque simple y sencillamente porque se les pasó cambiar el enlace de público a privado, me lo mandan así, yo no lo puedo revisar, ya no tienen oportunidad de un segundo envío y es lamentable. Entonces, revisen bien el enlace y preferentemente hay que entregar los retos a más tarde del día viernes de la última semana del módulo, ¿no? Para que todo sea de mejor forma, para que tengan una mejor retroalimentación, para que puedan ver la retroalimentación y aprender más sobre ella, y en un momento dado, pues incluso para reformular su propio reto y volverlo a subir, ¿no? Si esa fuera la posibilidad. Pero bueno, con eso sería todo. Ya no les quito más tiempo, ya me extendí un poquito. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran manifestar los compañeros y la compañera que está conectada. Por el momento, ninguna, maestro. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Esteban. No te escuchamos, Esteban. No sé si sea tu micrófono, porque tienes la mano levantada. Perdón, sí, doctor. Doctor, quisiera yo platicarlo fuera de línea de los compañeros. Es una aclaración nada más. Me Sí. surgió una duda. Es rápido, nada más cuestión de 1 minuto. Yo nada más sería lo único que quisiera. Entonces, perfecto. No sé si se pudiera. Por supuesto que sí. Perfecto. Carla, ¿alguna duda, comentario? No, está muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues damos por cerrada la sesión. Muchas gracias por haberse conectado, a quienes se conectaron. Nos quedamos ahorita, Esteban. Muchas gracias para quienes están viendo el video de forma diferida, con posterioridad. Cualquier duda o comentario, ya saben que se pueden conectar conmigo a la brevedad, en la medida de lo posible, trataré de contestarlo. Y pues nada, desearles que tengan un buen cierre de módulo, que les vaya muy bien. Y muchas gracias. Buen domingo o buen día para quien lo esté viendo con posterioridad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego.